les voy a compartir la clase que también ya está en la plataforma. Es esta. Espero que ya la hayan visto. Si no la han visto, pues búsquenla. Se llama clase del 22 al 26. Y vamos a empezar. Vaya. Esta clase vamos a ver dos temas importantes. Más que todo, el último tema. Este tema que está acá, el primero, demostración del teorema de ángulos internos de un triángulo, es más que todo un complemento de lo que habíamos estado viendo en la unidad anterior. Vaya. Si no escuchan bien, por si acaso alguno de ustedes no escucha bien, se puede salir de la reunión y volver a entrar mediante el mismo enlace que les mandó Catherine o el profe Carlos al grupo, ¿sí? Vaya, vamos a empezar este tema. Vamos a ver. Vaya. Recuerden lo que habíamos visto en los temas anteriores. Habíamos visto más que todo figuras geométricas, triángulos, cuadriláteros, heptágonos, etc. Y más que todo, la suma de sus ángulos internos, ¿verdad? Por favor, apaguen los micrófonos para que puedan escuchar mejor los demás. Vaya, la suma de los ángulos internos de cualquier polígono, ¿verdad? Algo muy importante que les dije en las clases anteriores es que la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Eso es muy importante porque a partir de eso se pueden deducir las demás sumas de ángulos de los demás polígonos, ¿sí? ¿Por qué? Porque usábamos una fórmula, ¿se acuerdan? La fórmula n menos 2 por 180. Vaya, entonces lo que vamos a demostrar significa probar algo que yo ya les dije. En este caso vamos a probar. ¿Me escuchan? Hola. Hola, ¿sí me escuchan? Ahora ya la escuchamos. Vaya, vaya, me van a disculpar que la señal se me fue. Vaya, vamos a continuar. Los voy a silenciar para que no haya mucha bulla. Vaya, les voy a compartir siempre. Vaya acá. Vaya, vamos a seguir. Vaya, entonces lo que queríamos demostrar es que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Solo vamos a ver que es muy pequeña y solo vamos a utilizar cosas que ustedes ya deberían de saber. Por ejemplo, lo de los ángulos que ya les había dejado, que era parte de la segunda actividad, ¿verdad? Ángulos opuestos, ángulos congruentes, ángulos alternos internos, alternos externos. De eso se trataba la actividad número 2, que si no la han hecho, por favor háganla. No está difícil, es bien corta. Vaya, veamos la solución de esto. ¿Qué es lo único que me dan? Que tenemos 3 ángulos internos y que tenemos un triángulo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A partir de un triángulo, vamos a dibujar un triángulo cualquiera, miren, de esta forma. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a trazar 2 líneas paralelas, la línea N y la línea M. Recuerden de que paralelas, ¿qué significa? Significa que tienen la misma dirección, ¿sí? Y que además no se pueden cortar, solo eso. Vaya, entonces a partir de esto surgen 2 ángulos nuevos, miren. Ya teníamos el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Solo esos ángulos teníamos. Pero al trazar esta recta, se surgen 2 nuevos ángulos. Miren, el ángulo P y el ángulo Q. ¿Qué pasa con ellos? ¿Se recuerdan cuando yo les decía que si ustedes unen ángulos y forman una línea recta, ¿cuánto debe dar eso? 180, ¿verdad? Eso lo utilizaron mucho para hacer los ejercicios de la actividad 2. Entonces, al unir estos 3 ángulos, ángulo P, ángulo C y ángulo Q, si se fijan, forman una línea recta. ¿Cuánto deben sumar? Aquí dice, miren, 180. Ángulo P, ángulo C y ángulo Q, al sumarlos da 180. Además, podemos ver de que como estas 2 líneas N y M son paralelas y
y que además se cortan por esta línea, miren. Entonces podemos utilizar lo que ustedes ya conocen, lo de ángulos alternos internos, ¿verdad? ¿Cuáles eran los alternos internos? Primero, interno significa que están adentro, ¿verdad? Adentro de las líneas paralelas. Y alternos significa que son iguales de forma cruzada. O sea que el ángulo A y el ángulo P son alternos internos. ¿Por qué? Miren, están adentro de las líneas y si lo vemos de forma cruzada, son lo mismo. Entonces el ángulo P va a ser igual al ángulo A. Aquí lo tenemos. Y lo mismo pasa con el ángulo Q y el ángulo B. Son alternos internos, entonces son iguales, miren. Y luego lo único que nos queda, ¿qué es? En vez de P, que vamos a poner ángulo A. En vez de Q, que voy a poner ángulo B. Y ya tenemos que el ángulo A más B más C da 180. O sea, la suma de los ángulos internos da 180. Y esa es toda la prueba. Como les digo, esto es más que todo algo complementario. No se preocupen, no les voy a sacar esto en la actividad, ni tampoco en el cuestionario, que espero se vayan preparando porque para el mes de julio, no sé si ya les habían dicho, vamos a trabajar con cuestionarios. ¿Por qué? Porque ya en el mes de julio, a finales de julio, vamos a hacer exámenes trimestrales. Es decir, les vamos a evaluar temas de los últimos 2 meses, mayo, junio. En julio lo que vamos a estar trabajando son cuestionarios que cada maestro les va a estar poniendo y va a ser nota de que ustedes los realicen y nos los manden. A partir de esos cuestionarios van a venir los exámenes, pueden venir iguales o pueden venir parecidos al cuestionario, ¿sí? Vaya, solo vamos a hacer un pequeño análisis de la demostración anterior y vamos a pasar a un tema más entretenido, por decirlo así. Vaya, para una demostración tiene varias partes. Tiene hipótesis, tiene afirmación, justificación y conclusión. ¿Cuáles son las hipótesis? Las hipótesis es lo que ustedes ya toman como algo verdadero, ¿sí? En este caso lo verdadero era que los ángulos A, B y C son ángulos internos de este triángulo, solamente eso. Y mi conclusión es a lo que yo quiero llegar, lo que yo quiero demostrar. En este caso quería demostrar que la suma de esos tres ángulos es 180, ¿sí? Las afirmaciones son las que yo ya les había estado diciendo, que estas dos líneas son paralelas, que los ángulos, estos tres ángulos, como forman una línea recta, dan 180, que P y A, esos dos ángulos son iguales por ser alternos internos, que Q y B son iguales también por ser alternos internos. Esas son las afirmaciones, ¿sí? Vaya, traten de trabajar los ejercicios de la página 123 y 126. Y vamos a empezar una nueva unidad llamada criterios de congruencia de triángulos. Esta es una unidad muy pequeña que son temas muy fáciles, la verdad. Ya van a ver, son mucho más fáciles que lo que habíamos estado viendo de ángulos. Vale, el primer tema, congruencia de dos figuras. Cuando ustedes vean la palabra congruencia, lo primero que se les tiene que venir a la mente es que son casi iguales, ¿sí? Entonces vamos a ver igualdad de dos figuras. Veamos, dos figuras que coinciden cuando se sobreponen de manera directa o volteando al revés una de ellas, se llaman congruentes, ¿sí? Es decir, que las dos figuras deben de ser, vaya, Caleb dice que ya hizo esas páginas, entonces muy bien, ya no va a tener que hacer esas páginas, solo las demás que les voy a decir a continuación. Vaya, entonces, congruentes va a significar de que las figuras van a ser casi iguales o iguales, por decirlo así. Puede ser de que las figuras estén volteadas, pero ustedes les pueden dar vuelta y, por decirlo así, ponerlas una sobre la otra para compararlas. Y si ven de que esas dos figuras coinciden, significa que son congruentes, ¿sí? Los vértices, lados y ángulos que coinciden al sobreponer dos figuras congruentes se llaman correspondientes, ¿sí? Entonces, los vértices, los lados y los ángulos que queden en el mismo lugar que la otra figura son los ángulos correspondientes. Vamos a ver unos ejemplos para que entendamos mejor. Van a ver. Vale, primer ejemplo. Tenemos 5 triángulos. De los triángulos del 2, 3, 4 y 5, identifica los que coinciden cuando se sobreponen con el triángulo 1.
Entonces vamos a comparar el triángulo 1 con cada uno de estos 4 triángulos, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son congruentes. Recuerden, podemos voltear el triángulo 1, lo podemos voltear, pero solo voltearlo, ¿sí? Solo voltearlo. No lo pueden mover, digamos, por decirlo así, 5 grados, 40 grados, no. Solo lo pueden voltear, arriba, abajo, izquierda, derecha, pero no lo pueden poner, por decirlo así, pando, ¿sí? Vaya, entonces veamos. Tenemos el triángulo 1. Si lo comparamos con el triángulo 2, miren, el triángulo 1 es el rojo. Si lo comparamos con el triángulo 2, lo ponemos encima de él, podemos ver de que esos dos triángulos no son congruentes. ¿Por qué? Porque aunque yo le dé vuelta al triángulo 1, este no va a coincidir con el triángulo 2. ¿Por qué? Si se fijan, el triángulo 2 está más abajo, miren. Este ángulo de acá, este de abajo, está más abajo. Y aunque yo voltee el triángulo 1, no va a coincidir. No va a coincidir con el triángulo 2. Entonces, triángulo 1 y triángulo 2 no son congruentes. Veamos el triángulo 3, miren. Si sobrepongo o si pongo encima el triángulo 1 del triángulo 3, coinciden exactamente. Entonces, estos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué? Porque al ponerlo uno encima del otro, coinciden. Entonces, triángulo 1 y triángulo 3 son congruentes. Ahora veamos el triángulo 4. Lo mismo. Me pasa lo mismo que el triángulo 2. No coinciden ni aunque yo le dé vuelta al triángulo 1. No va a coincidir. ¿Por qué? Porque hay un ángulo que está más abajo. Y el triángulo 5, ese sí, ¿qué es lo único que hice? Pues voltear el triángulo 1 hacia abajo. Miren, eso fue lo único que hice. Y eso me dio el resultado de que el triángulo 1 y el triángulo 5 son congruentes porque coinciden. Eso es todo lo que tienen que hacer para ver la congruencia. Poner una figura encima de la otra. Y eso sí, tengan cuidado. Si hay una figura que es más grande que la otra, tampoco pueden ser congruentes. Como este ejemplo, miren. Determinemos si estas figuras son congruentes. Vaya. Comparemos la figura roja. Si ustedes ponen la figura roja encima de la figura morada o azul, no sé qué color la vean ustedes, pero yo la veo morada. Si ustedes la sobreponen, pues vamos a ver de que no son las mismas. No coinciden. ¿Por qué? Miren. Al sobreponer la figura roja sobre las demás, podemos notar de que es más pequeña. Miren. La figura roja es más pequeña que la morada. Si ustedes la sobreponen. Además, si sobreponemos la figura roja sobre la verde, tampoco coinciden. ¿Por qué? Aunque volteemos la figura roja, no va a coincidir porque la figura verde, si se fijan, es más alargada y además es más delgada que las demás. Entonces, no son congruentes. Ninguna de las tres figuras se parecen, ¿sí? Vaya, entonces, veamos un último ejemplo de esto. Los triángulos son congruentes. Ya nos están diciendo que sí son congruentes, es decir, que al poner un triángulo encima del otro, son iguales, ¿verdad? Entonces me están pidiendo que identifique los vértices, lados y ángulos correspondientes. Los ángulos, lados y vértices correspondientes van a ser los que estén en el mismo lugar que la otra figura. Si yo pongo el triángulo 1 encima del triángulo 2, vamos a ver cuáles son los correspondientes. Por ejemplo, imaginemos que el triángulo 1 está encima del triángulo 2. ¿Cuál sería el vértice correspondiente al ángulo A? Pues obviamente el ángulo D, ¿verdad? Van a coincidir. El ángulo B, su correspondiente sería el ángulo E. Y el correspondiente de C sería el ángulo F, ¿verdad? Porque si los ponemos uno encima del otro, van a quedar en el mismo lugar. Lo mismo pasa con los lados. El ángulo AB va a coincidir con el ángulo ED, ¿verdad? El ángulo BC va a coincidir con el ángulo EF. Y por último, el ángulo AC va a coincidir con el lado AC va a coincidir con el lado DF. Eso es todo lo que tienen que hacer. Y lo mismo con los vértices, ¿sí? Lo mismo. Vértice A con el vértice D, vértice B con el vértice E y los ángulos también. Solo es de poner uno encima del otro. Ahora veamos este. ¿Será de que son congruentes o no? Si ustedes voltean uno de ellos, obviamente no van a ser congruentes. ¿Por qué? En este caso tienen que voltear varias veces. Tienen que hacer coincidir este ángulo, miren, que vale 90, recuérdenlo.
Los ángulos que son así, rectos, valen 90 grados. Si los sobreponen, este lado sí va a coincidir, pero este lado que vale 2 centímetros coincidiría con el ángulo B, con el lado B, ¿verdad? Y si se fijan, el lado B es súper largo. Obviamente no mide 2 centímetros, entonces por eso no son congruentes. Y traten de trabajar los ejercicios de la página 131, o sea, estos. Estos ejercicios son los más fáciles, solo tienen que ir viendo si coinciden o no, ¿sí? Solamente eso. Por ejemplo, estas me dice que sí son congruentes, porque miren, todas tienen el mismo tamaño, la misma forma, todas. Y si las ponen una encima de otra, coinciden. Vayan, veamos el siguiente tema. Vaya, este tema sí quiero que me pongan atención porque de esto les vienen varias preguntas en el cuestionario trimestral, ¿sí? Pero no se preocupen, es muy fácil. Los criterios de congruencia de triángulos, vaya. Aparte de que ustedes pueden poner una figura encima de la otra, hay 3 criterios importantes. Esos 3 criterios los pueden usar para evitar sobreponer una figura encima de la otra, porque muchas veces es difícil imaginarlo, ¿sí? Y da un poco de pereza estarlos dibujando, ¿verdad? Uno encima del otro. Vale, entonces tenemos 3 criterios. El primer criterio se llama LLL o triple L, como le quieran decir. ¿Por qué se llama así? Miren, lado, lado, lado. Eso significa LLL. El primer criterio, lado, lado, lado. ¿Por qué se llama así? Porque este criterio me dice que 2 triángulos van a ser congruentes si sus 3 lados van a ser iguales. ¿Sí? Eso es todo. Si los 3 lados de los triángulos son iguales, ya pueden decir que son congruentes. Aunque esté volteado, no importa. Miren acá. Miren este. El lado AB coincide con el lado DF. Estas rayitas que ustedes ven acá, eso es lo que me está diciendo. Si tiene una rayita esta, coincide con este que tiene una rayita. Si tiene 2 rayitas, coincide con este lado que tiene 2 rayitas. Y el de 3 rayitas coincide con el lado que tiene 3 rayitas. Eso me están diciendo. Si no tienen esas rayitas, no son iguales esos lados, ¿sí? Entonces, si se fijan, los 3 lados de estos 2 triángulos son iguales. Entonces, como son iguales, significa que estos 2 triángulos son congruentes. Veamos este también. Pueden sobreponerlo, es decir, poner uno encima del otro, o simplemente ver los lados. Si se fijan, el triángulo WXY, comparémoslo con el triángulo MNZ. Miren, esta notación que está acá significa eso, triángulo MNZ. Veamos acá. Si nos fijamos, el lado WX, miren, tiene una rayita. ¿Con quién coincide? Con el lado MN, ¿verdad? Tiene una rayita. Son iguales. Ahora, el lado WY, que tiene 2 rayitas, coincide con el lado MZ. Tiene 2 rayitas también. Y por último, el lado XY coincide con el lado ZN. Tiene 3 rayitas. Entonces, como sus 3 lados son iguales, podemos decir que por criterio lado, 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 son congruentes esos triángulos. ¿Sí? Ese es el criterio más fácil de todos. Veamos el segundo criterio. El segundo criterio me dice LAL. ¿Qué creen que significa? Lado, ángulo, lado. Las abreviaciones de estos criterios son muy fáciles, ¿sí? Lado, ángulo, lado. ¿Qué va a significar esto? Si ustedes ven de que 2 triángulos tienen un lado, un ángulo y un lado que son iguales, son congruentes. Veamos este. Veamos acá. El triángulo este verde que está acá. El lado PQ, ¿con quién coincide? Tiene una rayita, coincide con el lado TU. Miren, tiene una rayita. El lado ST, que tiene 2 rayitas, coincide con el lado QR. Tiene 2 rayitas. Y por último, este ángulo, miren. Este ángulo mide 90 grados. Y este ángulo también mide 90 grados, son iguales. No me vayan a decir que el lado SU es igual al lado PR. No. ¿Por qué? Porque no me están dando rayitas acá, no me están diciendo que son iguales.
Solo me están diciendo este lado y este ángulo, ¿sí? Entonces tenemos lado, ángulo y lado. Entonces, como tienen lado, ángulo y lado que son iguales, podemos decir que son congruentes. Veamos este ejemplo. Este es un ejemplo que está en el libro. Bueno, mejor dicho, ejercicio. Está en el libro. Ahí lo pueden ver. Vale. Me piden determinar que el triángulo L o M, o sea, este de arriba, y el triángulo OMW, o sea, este de abajo, son o no congruentes. Me están preguntando eso. Entonces vamos a ver la solución. Vaya, primero me están diciendo que este lado que está acá, miren, el lado LM, tiene una rayita, es igual al lado MW, tiene una rayita también. Entonces, estos lados son iguales. ¿Qué más? Este ángulo, miren, este ángulo es de 90 grados, es igual a este otro ángulo de abajo. Entonces ya tenemos un lado y un ángulo. ¿Qué me falta? No me están dando otras rayitas, no me están diciendo que otro lado es igual, no. Ni tampoco este ángulo que está acá no podemos decir que son iguales, tampoco. ¿Qué me falta? Miren, este lado que está acá es un lado en común. Ambos triángulos tienen ese lado, ¿sí? Entonces, si es un lado en común, es un lado que es igual, ¿sí? Entonces, este lado MO es igual al lado MO de los dos triángulos, ¿sí? Entonces tenemos lado, ángulo y lado. Por criterio de lado, ángulo, lado, podemos decir que estos dos triángulos son congruentes. Además, si los volteamos y ponemos el triángulo de abajo encima del triángulo de arriba, van a coincidir, van a ser congruentes. Y el último criterio ángulo, lado, ángulo. Ya saben de qué significa. Significa que si tenemos dos ángulos y un lado que son iguales, pues van a ser congruentes. Por ejemplo, estos. Este me está diciendo que el ángulo N, miren, este ángulo es igual al ángulo R y que además el ángulo O es igual al ángulo P. Y acá se me olvidó ponerle, pero el lado PQ coincide con el ángulo MO. Acá me falta ponerle una rayita para que dijeran de que estos dos lados son iguales. Entonces tenemos ángulo, lado, ángulo. Son congruentes. Veamos este ejemplo. Este es un ejercicio de los que está en el libro también. Vaya. Ejemplo, determina si los triángulos ABC, o sea, este de arriba, y el triángulo BNO, este de abajo, son congruentes o no. Veamos. Tenemos este lado, el lado BC, tiene una rayita, entonces es igual al lado BN, tiene otra rayita, miren, coinciden, son iguales. ¿Qué más? Tenemos este ángulo, vale 90 grados, y este ángulo de abajo también vale 90 grados, entonces ya tenemos un lado y un ángulo. ¿Y qué más? Ya no me están dando otro lado, no tienen lados en común, este lado no va a ser igual a este, ni este va a ser igual a este. ¿Por qué? Porque no tienen rayitas. Pero, ¿qué es lo que vemos acá? Este ángulo que está acá, estos dos ángulos, ¿cómo son? Son opuestos. Miren, está uno enfrente del otro. Eso es lo que habíamos visto en clases anteriores. Estos dos ángulos que están acá son opuestos. Y si son opuestos, ¿qué pasa? Van a ser iguales. Ángulos opuestos son iguales. Entonces tenemos que este ángulo de acá y este ángulo de acá abajo son iguales. Entonces ya tenemos ángulo, lado, ángulo. Coinciden, ángulo, lado, ángulo. Entonces, usando este criterio, podemos decir de que estos dos triángulos son congruentes. ¿Sí? Entonces, solo son tres criterios. Lado, lado, lado. Lado, ángulo, lado. Y ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? Solo son esos tres criterios. Para que no les cueste mucho, recuerden las siglas. Eso les va a ayudar mucho. Miren, las iniciales LLL, LAL y ALA. Son bien fáciles. Vaya. Vamos a trabajar algunos ejercicios de la página 138 y 140. Solo déjenme. Si tienen alguna duda, ahorita me las pueden decir. Pueden activar su micrófono, pueden decirme las dudas que tengan. Voy a buscar la página de esos libros ahorita. ¿Tienen dudas hasta ahorita? ¿O dudas con alguna actividad?
Señor, Ajá. como usted dijo, de que las actividades que tenemos que trabajar hasta la página 140, los otros temas que están ahí, son iguales a los que nos acaba de explicar. Sí, así es. Ah, va, gracias. Vaya, porque solo hay un tema que me salté, el de demostración de congruencias. Ese tema no lo vamos a ver porque no se lo voy a sacar en el cuestionario, ¿sí? Solo ese tema me salté, el de demostración de congruencias. De ahí los demás son puros ejercicios. Vamos a trabajar ahorita los ejercicios de la página 138 y 140. Si tienen el libro a la mano, mucho que mejor. Si no, ahorita se los voy a poner acá en la pantalla. Vamos a ver. Vale. Acá se los dejo. Miren, tenemos estos ejercicios. Todos estos ejercicios son de congruencia de triángulos. Quiero que me ayuden entre todos. Vamos a tratar de hacerlo. Vaya, me están pidiendo que use los criterios de congruencia y me van a decir si son o no congruentes, ¿sí? Vamos a ver, este triángulo que está acá, estos dos triángulos, ¿será que son congruentes? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Vaya, si les digo que sí, ¿qué criterio creen de que he usado? Basándose por las líneas que tienen, Exacto, las que coinciden. eso es. Hemos usado el criterio lado, 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 ¿verdad? ¿Por qué? Los tres lados son iguales, miren. El lado AC es igual al lado AN, el lado CG es igual al lado NG, y este lado es un lado en común, significa que es igual. ¿Sí? Entonces usamos criterio lado, lado, lado. Cuando respondan esa parte del libro, solo tienen que poner eso. Criterio lado, lado, lado. Vaya, veamos otro. Este es el que ya les había puesto como ejemplo. Veamos este, el 38, miren. El 38 es bien fácil. Tenemos que sí son congruentes, pero ¿por qué? Tenemos este lado que es igual a este lado. Tenemos este ángulo, son iguales. Y tenemos este lado en común. ¿Qué criterio creen que voy a usar? Lado, ángulo, lado. Lado. Lado, ángulo, lado. Es bien fácil verlo, ¿verdad? Entonces solo eso me van a poner. Criterio, lado, ángulo, lado. Ahora veamos esto. Uy, perdón, se me fue. Veamos esto. El 39. Vaya, tenemos este lado, que es igual a este lado. El lado AC es igual al lado CN. Entonces tenemos ya dos lados. Pero este lado no me están diciendo que es igual. ¿Qué podemos usar? ¿Qué pasa con este ángulo, con estos dos ángulos que están acá? ¿Cómo son? Ángulos opuestos. Son opuestos. ¿Qué significa? ¿Que Que son? los ángulos opuestos son iguales. Son iguales. Entonces tenemos estos dos ángulos iguales. Entonces tenemos lado, ángulo, lado. Podemos usar ese criterio, ¿verdad? Para decir que son congruentes. Y hagamos uno más. Hagamos, a ver, este que está, el 41. Vamos a ver, tenemos este ángulo de acá, es igual a este ángulo de abajo, me lo están diciendo. También tenemos este otro ángulo, el ángulo que está en B. Son iguales también, miren, me lo están diciendo. Y este lado que es común, es igual también. Entonces, ¿qué criterio creen que puedo utilizar acá? Tenemos, Ángulo, lado, ángulo. exacto, ángulo, lado, ángulo. Ese es el criterio que van a usar para decir que son congruentes. Y lo mismo me van a hacer con todos los ejercicios de acá, miren todos. Acá lo único que tienen que hacer es dibujar un triángulo exactamente igual al que les dan ya. Solamente eso, solo dibujarlo. Solo eso, ¿sí? Entonces, este es un tema muy fácil que les va a venir en el examen trimestral, en las últimas preguntas más que todo, y en el cuestionario también. Vaya, entonces si no tienen dudas, lo vamos a dejar hasta acá. ¿Dudas hasta ahorita? Vaya, entonces más tarde le voy a enviar al profesor Carlos la lista de los estudiantes que me deben actividades. Igual ahí les va a aparecer las actividades que ya me entregaron y las actividades que me deben de ortografía y de matemática. Recuerden entregármelas antes del martes, que es 30 de junio. ¿Sí? 30.
Después del martes, las actividades que me envíen van a ser de recuperación y van a tener menos nota. Así que por favor envíenlas en esta semana, ¿sí? Bueno, entonces lo vamos a dejar hasta acá. Pasen un feliz día y nos vemos hasta la siguiente clase.